¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. Donald Trump de nuevo en las noticias, ahora hablando de que quiere eliminar los impuestos para las casas. Si lo escuchaste bien, se está hablando de dos propuestas diferentes. Una, quitar los impuestos de la ganancia de una propiedad, o también ahora ya se habla de eliminar impuestos completamente. El día de hoy te traigo todos los detalles para que veas en la cápsula informativa de la semana de lo que está hablando Donald Trump, de lo que pudiera venir como un cambio de impuestos que favoreciera a muchos en el aspecto de capital. Lo que ganas de tu capital se respetaría más de las ganancias de las propiedades. Y también se está debatiendo ya si hubiera una mejor oportunidad para muchos si eliminaran completamente los impuestos. Ya saben que cada estado tiene diferentes impuestos y bueno, ¿cómo pudiera afectar el mercado? Vamos a repasar todos estos detalles el día de hoy, porque esto de darse a cabo pues pudiera traer cambios, especialmente para toda esta gente que tiene ganancias en las propiedades donde ya no pagarías impuestos si vendes. Se especula que esto pues fomentaría el mercado, habría más ventas porque el 62% del país, ahorita la regla que existe de lo que te protege de no pagar impuestos, pues todos tuvieran que pagar impuestos, el 62% del país de los que son dueños de casa. Entonces, bueno, vámonos al artículo para que veas lo que les traigo el día de hoy. Creo que ahí lo estás viendo ya. Dice: la Casa Blanca está de acuerdo con una reducción de impuestos sobre las ganancias de capital para los propietarios de vivienda, afirma Trump desde la oficina Oval. Y estos, pues bueno, hay varios reportes y varias maneras de que se está interpretando. Le están llamando la ley de no impuestos de venta, pero luego tengo otro artículo que te traigo donde ya se está también especulando cuál sería la diferencia, y aquí lo puedes ver. Dice: no pagar impuestos sobre la propiedad o sin impuestos sobre las ganancias de capital. ¿Cuál ayuda más a los propietarios de vivienda? Vamos a repasar todo eso, porque bueno, esta es una implicación realmente importante porque pudiera afectar el mercado de una buena manera si realmente se logra y lo llevan lo ponen en efecto esto, ¿no? Realmente lo hacen ley. Vamos a hablar acerca, para que aquí lo veas, que se habla, bueno, de que aquí dice que la ley de no impuestos sobre la venta de vivienda. Vamos primero a tocar ese tema para que veas cómo te pudiera afectar, beneficiar, ayudar si tienes casa, y también a los compradores, cuáles son los beneficios, los nuevos compradores. Dice: la ley de no impuestos sobre la venta de viviendas. A la cabeza de la iniciativa para la eliminación del impuesto a las ganancias de capital sobre la vivienda se encuentra la congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene, quien el 10 de junio propuso un proyecto de ley llamado la Ley de No Impuestos a las Ventas de Vivienda, que eliminaría el impuesto federal a las ganancias de capital sobre la venta de residencias principales. Esa es la propuesta, parte de una propuesta, ¿no? Porque hay dos. La otra dice que no cobren impuestos de nada cuando tienes una casa. Yo tengo una propiedad en México y allá pues paga uno predial en México, y allá el predial cada año son como $100 de una casa, cuando aquí estás pagando miles de dólares en los taxes. El predial es lo mismo que los taxes, ¿no? Pero bueno, también México tiene sus reglas donde cuando compras una casa te cobran el 5% de impuesto en el momento que te van a escriturar. Aquí eso no existe, pero aquí te lo están cobrando anualmente. Diferentes maneras de cobrar impuestos, y a fin de cuentas, si el gobierno dice que no nos van a cobrar impuestos, ¿dónde sí nos van a cobrar o cómo nos pudiera afectar? Eso también es importante que se analice, pero en general se habla de que esto podría fomentar más gente a vender sus casas. Ahorita vas a ver, si no sabes o no te habías enterado de cuál es la excepción que se llama cuando tienes una casa, cuál es la ganancia que está protegida en estos momentos, y te vas a dar cuenta cómo el 62% del país tuviera que pagar un impuesto adicional, porque ya las ganancias sobrepasan lo que la ley dice que te protege tus impuestos. Ahorita te lo voy a repasar para que lo tengas todo detalladamente, porque creo que es algo importante que se tiene que tomar este tema y tocar, porque creo que va a ser algo que sí pudiera traer cambios favorables, ¿no?
Dice, tras los comentarios de Trump, el republicano de Georgia celebró una muestra de apoyo al proyecto de la ley. Gracias, presidente Trump, por apoyar mi ley de no impuestos a las ventas de viviendas, dijo Green en una publicación de X. Trabajaste por ella, deberías convencerlos. Aprobémosla, le dice, ¿no? Enmarcado como una reforma a favor de los propietarios, el objetivo del proyecto de ley es liberar el inventario de viviendas eliminado, lo que Green describe como de los mayores impedimentos para la venta de casas. El miedo a perder una gran parte de la ganancia de capital a manos del IRS. Y te digo, mucha gente no sabe porque siempre me llegan las preguntas y hay gente que realmente la sorprenden y le llega una cuenta pues de miles de dólares cuando venden una casa, especialmente una casa de inversión, y en estos momentos en todos los estados que te generaron una ganancia grande, te toca pagar impuestos. ¿Cuánto te toca? Todo depende en el lugar donde estés, y esto es bien importante que lo sepas. Te voy a dar ahorita la información clave que te puede proteger a perder dinero. Hay maneras de, si vas a vender, cómo pues aislar el dinero para que no le cobren impuestos. Esto se está hablando de tu casa primaria, pero también las casas como inversión. Hay lo que se llama el 1031, intercambio 1031, en inglés le llaman el 1031 exchange, que te protege para que no pagas impuestos sobre una ganancia de una casa de inversión. Esta reforma está hablando de las casas personales donde tú vives, donde si compraste y tuviste cierta ganancia, te respetarían a que saques esa ganancia y no pagues impuestos. Que claro que esto fomentaría la venta de más propiedades, porque hay mucha gente que dice, no, ¿para qué vendo? Ok, gané todo este dinero, pero me van a cobrar impuestos, me van a quitar la mitad de lo que gané, mejor me quedo donde estoy, ¿no? Entonces, ese es un real incentivo que pudiera traer cambios. Fíjate bien para que entiendas cómo están los límites en este momento. Dice, hay muchos problemas en el mercado inmobiliario, dijo Green en una entrevista exclusiva con Realtor.com. Esta nueva ley no es para quienes renuevan su vivienda, esto es para quienes venden su residencia principal y ahora podrían conservar su dinero, su patrimonio, añadió Green. Si la disponibilidad se hubiera mantenido al día, el límite actual sería aproximadamente $660,000 para individuos y 1.32 millones para parejas, según el estudio de la Universidad de Illinois en Chicago. Antes de la propuesta de Green, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios tenía sus esperanzas puestas en la ley de más viviendas en el mercado, un proyecto de ley bipartidista que actualizaría los umbrales de extensión de las ganancias de capital para primera vez en casi 30 años. La legislación propuso duplicar la exclusión a 500,000 para individuos y 1 millón para parejas casadas, liberando millones de vivienda al reducir el desincentivo fiscal para vender. Acuérdense que en este momento la excepción es 250,000 para un individuo y 500,000 para parejas casadas. Ese viene siendo el límite de lo que te permiten sacar si la casa la vendes y tienes ese tipo de ganancia, ¿no? Y hay casas, te voy a enseñar el mapa en estos momentos para que veas la gran cantidad que ya increíble, pues se triplicó, yo pienso, de personas que tendrían que pagar un impuesto. Aquí te lo pongo rápidamente para que veas el mapa. Y este mapa pues nos enseña esta nueva propuesta de exclusión de límite. Aquí te dice cada estado cuánta gente en el estado le tocaría pagar impuestos adicionales. Fíjate, por ejemplo, en California, el 62% de las personas tuvieran que pagar impuestos adicionales. Nevada, 43%. Tú puedes ver aquí en el mapa, y te voy a dejar una copia de este artículo para que cheques el impuesto adicional que se tendría que pagar. ¿Qué tanta gente que son dueños de casa? Ve en Hawái, el 79% de todos los habitantes tienen más ganancia de eso, ¿no? 32% en Texas, 20% en Nuevo México, Arizona 48%, Utah pues 61%, ve Colorado 59%. Entonces estás hablando de millones de dólares de impuestos
que te pudieras ahorrar, y bueno, que el pueblo en general se pudiera ahorrar miles a cada una persona, pueden ser cientos de miles de dólares, porque yo he tenido clientes que han pagado hasta 100, 150 mil dólares de impuestos cuando venden una propiedad que se pasa de lo que ellos están protegidos. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad de la que se está hablando? Es de que digan, bueno, ya no va a haber impuestos en las casas. Y aquí nos habla el artículo también de realtor.com sobre eso, sin impuestos sobre la propiedad. ¿Qué crees que convenga más? ¿Que no se paguen impuestos sobre la propiedad o sobre las ganancias de capital? ¿Cuál ayuda más a los propietarios? Y vamos a repasar eso porque creo que también es una realidad que cuando compras una propiedad es un patrimonio familiar el que estás tratando de conseguir. Típicamente por eso compran las personas su casa, es parte de un proceso que te da más independencia, te da más pues libertad de hacer lo que tú quieras. Algunas personas lo consideran como una prisión el tener una casa porque ya te estás amarrando con pagos y con todo, pero en Estados Unidos sabemos que todos tienes que pagar o renta o pagas casa, una de dos, no te escapas de pagar y es prácticamente en lo que más se gasta en Estados Unidos en lo que es la vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes buscar maneras de bajar el impuesto, pagar menos, quedarte con más? Porque recuerda que cuando estás rentando, ahí no tienes deducción de impuestos en este momento. Ese viene siendo uno de los beneficios principales de comprar una propiedad, que cuando compras una propiedad, a diferencia de cuando estás rentando, tienes deducción de impuestos sobre lo que estás ganando, lo que se paga de interés, lo que se paga de impuestos, viene siendo deducible. Cuando estás rentando, no hay ningún tipo de deducción, entonces te ahorra bastante dinero el tener una propiedad. Ahora, todo lo tienes que hacer, siempre acuérdate, desde tu situación financiera personal, subirte a la báscula financiera, revisar cuáles son tus posibilidades, desde ahí determinar cuál sería el pago máximo que tú quisieras tener, no lo que te califica el banco, porque el banco siempre va a tratar de calificarte por lo más posible, pero tú que hagas tus cuentas de lo que estás ganando después de que te quitan taxes, cuánto te queda y de ahí cuánto se está gastando mensualmente, el pago de la renta, luz, gas, agua, teléfono, pago del carro, aseguranza, tarjetas de crédito, gimnasio, Netflix, todo lo que pagamos y luego ver al fin de mes cuánto te está sobrando de dinero o te está faltando dinero al fin del mes, cuál es la realidad, ¿no?, de tu situación. Desde ahí, pues programar un cambio que te beneficie. Recuerda, mucho de lo que estoy aconsejando en este momento como la fórmula ideal es si vas a comprar y logras poner un enganche mínimo del 3,5% o 5% y compras una propiedad donde el pago de la casa ya propia sea más barato que la renta, ahí tiene mucho sentido comprar, ¿no? Tenemos gente por todas partes que se han estado contactando con nosotros. En diferentes estados lo estamos logrando con más frecuencia. Ya en California hay ciertas ciudades donde se está generando esa dinámica. En Texas ni se diga, hay muy buenas oportunidades. Acuérdate, si necesitas ayuda, no importa en qué parte del país estés, agenda una cita y te damos toda la información. Haces un análisis de mercado sobre tu situación específica, ver cuáles son las opciones, y luego cómo hacer una estrategia de compra que te beneficie para comprar en el momento correcto. Todo el mercado es bien diferente. El país cambia dependiendo del lugar donde estás. Hay que hacer un análisis profundo para realmente sacar la mejor oportunidad. Si tienes preguntas, nos quieres llamar, el teléfono 805-850-9290. Ahí con mucho gusto te vamos a atender, ¿no? Entonces, déjame te muestro, porque creo que eso es importante, estas dos posibilidades que nos están pues ahorita compartiendo en el artículo y lo que pudiera venir. Y les dice, a medida que el valor de las viviendas se ha disparado, los impuestos asociados a la propiedad y la venta de una vivienda están bajo mayor escrutinio que nunca. En un rincón, los impuestos sobre la propiedad, que aumentan constantemente gracias al aumento de las tasaciones, los bonos aprobados por los votantes y los cambios en los presupuestos locales. Y fíjense bien que esto es una realidad que mucha gente pues completamente se sorprende cuando compran una propiedad y luego les empiezan a aumentar los impuestos. En diferentes estados se maneja de una manera
distinta en cada estado, pero tienes que también entender que eso es una realidad y esto genera problemas para muchos, especialmente la gente que está retirada y ya no tiene un ingreso fijo y les suben los impuestos por todo lo que se trata aquí, pues les completamente hasta los pueden obligar a tener que vender y irse de ahí porque no pueden con el impuesto. Ahora, ¿cuál es la alternativa y la otra realidad? Y aquí te la ponen porque es una otra parte de la ecuación, ¿no? Dice, en el otro lado, los impuestos sobre las ganancias de capital, un golpe que puede sorprender incluso a los vendedores de clase media en mercados de alto crecimiento. Ahora, estados de todo el país están considerando propuestas de alivio fiscal, desde recortes drásticos del impuesto predial hasta la eliminación de las ganancias de capital a nivel estatal. Este viene siendo pues un gran debate en este momento y que sí debe de haber alguna reforma que cambie porque realmente esto perjudica a muchos. Como te digo, cada estado se maneja diferente. Hay estados que tienen un límite de cuando compras, ahí ya no se mueve el impuesto, te lo respetan y cuando vendes esa propiedad y compras otra, lo que habías de alguna manera amarrado en esa propiedad, te lo transfieren a la otra y no te va a brincar el impuesto. Y luego hay lugares donde el impuesto la tasación de la propiedad te la hacen cada año y está cambiando, que también afecta el pago mensual. A fin de cuentas, los impuestos siempre nos dicen que lo que tenemos garantizado es el morir y el impuesto, ¿no? Ahí va a estar siempre como una realidad que tienes que enfrentar. Entonces, claro que esto traerá cambios claves. Ahora, ¿cuál es la propuesta que están hablando? Dice, incluso el gobierno federal está implementando cambios desde aumentar el límite del impuesto SALT hasta considerar la eliminación del impuesto a las ganancias de capital sobre la venta de tu vivienda principal. Como te digo, esa es la propuesta generalizada que se da en este momento. Vamos a ver qué ocurre. Cambios tienen que llegar al mercado porque esto en algunos mercados no se puede, realmente no se puede trabajar, no se puede comprar. Hay unas situaciones para ciertas familias. Olvídense de todos los jóvenes que están tratando de comprar su primer casa en lugares en California, en lugares en la Florida, en lugares como Nueva York, que los precios se dispararon. Va a ser prácticamente imposible. Entonces debe llegar una propuesta que tenga sentido, que traiga alivio a la gente que quiere comprar su primer propiedad para tener más opciones, ¿no? Te digo, esto es algo que creo que sí tiene méritos en que se considere. Ahora, nos dice cómo comprender los impuestos sobre la propiedad y las ganancias de capital. Los impuestos sobre la propiedad son cobrados por los gobiernos locales con base al valor catastral de una vivienda. En muchos estados y condados, las residencias principales reciben excepciones parciales, como la excepción para vivienda familiar o para personas mayores o a veces ambas. Por ejemplo, aquí en Texas, les platico, hay una excepción que cuando tú compras una casa, si la casa vale $350,000 y tú vas a vivir en la casa, te bajan $100,000 del valor de la casa para que el impuesto solo sea, pues el catastro nada más te puede ser de 250,000, no de 350,000. Y eso pues considerablemente te baja el impuesto. La gente retirada, la gente militar tiene beneficios. Y esas son pues maneras de cómo ayudar, ¿no? Y luego los que están invirtiendo y tienen diferentes capital y manera de seguir inyectando a la economía, también te dan deducciones, no de impuestos, pero fiscales. El impuesto lo pagas y pagas lo que es, pero bueno, esa es una manera que mantienen la balanza. Ahora, fíjate lo que habla acerca de las otras opciones que pudiera haber. Sin embargo, estas medidas no ofrecen el mismo alivio a los propietarios de viviendas en todo el país. Cada lugar es diferente, ¿no? Los impuestos sobre las ganancias del capital, en cambio, son impuestos federales y se aplican en las ganancias que se obtiene al vender un activo como la vivienda o un precio superior al pagado. En el caso de las residencias principales, los propietarios pueden excluir de la atribución hasta $250,000 en ganancia y $500,000 para parejas casadas. Ese viene siendo a nivel federal la deducción que tú puedes sacar. ¿Esto qué quiere decir? Tú compraste una casa que te costó $250,000, ahora vale $500,000, la vendes, eres soltero, ganaste $250,000, no pagas impuestos.
tienes la misma casa que vale 250,000, eres soltero, vendes la casa por 650,000, ya te pasaste de los 250,000, tienes 100,000 más de ganancia, pagas impuestos no de los 250,000 que se vendió, pero del excedente de 500,000, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante que sepas cuando estás buscando si vas a vender, qué te conviene. Tengo mucha gente que me pregunta, Franco, yo quiero, no sé si vender o quedarme con esa casa, dejarla de renta, comprar otra. Todo esto es importantísimo que hagas un análisis a fondo antes de vender o antes de tomar una decisión, que cheques bien con tu contador, que revises las opciones, cuáles son viables, y hay veces que conviene más dejar esa casa rentada, te va a generar un ingreso, puedes sacar un préstamo, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Acuérdate, si necesitas ayuda con cualquier parte de la ecuación, quieres que se haga un análisis y pues checar cuáles serían las mejores opciones, puedes agendar una cita con nosotros ahí abajo, no importa en qué parte del país estés, te podemos ayudar. Si tienes preguntas, nos puedes llamar, teléfono 805-850-9290. Ahí con mucho gusto te vamos a atender, ¿no? Entonces, estas dos son las diferentes posibilidades que hay en este momento. Vamos a continuar con el artículo. Dice, aunque estos programas federales pueden parecer más distantes del valor de su vivienda, pueden afectar significativamente la calidad de vida de muchos propietarios. Por ejemplo, muchos propietarios mayores dependen de Medicare, financiando parcialmente con los ingresos generales del gobierno federal para envejecer en una casa y mantener la estabilidad financiera durante la jubilación. Y como te digo, todo eso pues pega. Y ahí te da, por último te voy a dejar ahí el mapita para que veas cómo pues está realmente... Es algo para considerar, ¿no? ¿Tú qué opinas? Déjame ahí en los comentarios y te voy a dejar una copia de esto. ¿Qué sería mejor para ti? ¿Qué crees que sería una mejor propuesta? ¿Eliminar impuestos completamente, los que se pagan anualmente, y luego que te cobren un impuesto cuando vendas la casa, como lo han hecho hasta este momento? ¿O pagar impuesto mensualmente y que eliminen el impuesto al final cuando ya tienes una ganancia? En este momento... la ganancia está protegida hasta 250,000 para una persona que es soltera y para $500,000 a nivel federal para los que son casados, ¿no? Entonces, bueno, déjamelo en los comentarios. Acuérdate, es bien importante siempre hacer todo desde tu situación financiera personal. Me llegan muchas preguntas, la gente que quiere vender en estos momentos, siempre hay que hacer un análisis, hay que hablar con el contador, hay que repasar antes de meterte, porque si haces una venta equivocada puede costarte miles de dólares en impuestos, ¿no? Y bueno, aquí te voy a dejar el otro video que complementa el que hicimos el día de hoy sobre las ventajas y los cambios en impuestos que están ya en efecto para que lo cheques si no lo había revisado. Y bueno, te quiero pedir un gran favor. Si estás conmigo en esta parte del video y no te has suscrito, por favor suscríbete al canal, dale like al video si te gustó para que YouTube lo siga difundiendo. Eso nos ayuda muchísimo, realmente te lo vamos a agradecer. Por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Bye bye.